Gota de lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y la literatura infantil y juvenil. En esta segunda semana de diciembre, que probablemente va a ser el último programa de la temporada para nosotros, porque se vienen dos fines de semana, o sea, dos feriados, así es que probablemente este sea el último programa de la temporada y vamos a cerrar la temporada muy contentos porque nos acompaña Alexis Segovia, que es licenciado en Artes Visuales de la Universidad de Concepción y que ha venido desarrollando un trabajo bien interesante en torno a la ilustración de literatura infantil que ha visto la luz estos 2 últimos años. Muy bienvenido, Alexis, gracias por aceptar esta invitación. Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación, por este espacio para poder difundir un poco del trabajo que se ha lanzado este año igual. Uh-huh. Bueno, para quienes no saben, ¿cierto? Y quienes han visto probablemente, porque ha circulado por las redes, ¿cierto? Más o menos en primavera, ¿cierto? Se lanzó este libro, Desde Lejos, que es un libro de autoría completamente de Alexis Segovia, que es ilustrador, pero este libro es texto y ilustración de autoría tuya, ¿no? Claro, en ese me aventuré en la autoría integral, que en la escritura no había incursionado. No había explorado. No. Pero anteriormente tenías esta publicación, que es el libro El mismo cielo, que también tuvo su lanzamiento el año pasado o este año, no recuerdo bien, pero que es escrito por Claudio Aguilera e ilustrado por ti, Alexis, sí. Que es la primera experiencia como con la literatura infantil, ¿o no? Claro, fue el primer libro que fue publicado. Hicimos el lanzamiento en este año, a principios de año, acá en Valdivia, en todas las aguas del mundo. Hicimos una presentación junto a Claudio, junto a Valeria, que es la editora de Claraboya. Y bueno, hicimos una presentación donde contamos un poco sobre el proceso creativo del libro, cómo se construyó también, porque tiene unas características bien particulares en el cómo leerlo y todo eso. Y también mostramos parte de los dibujos originales. Hicimos una mini exposición de las ilustraciones del libro. Uh-huh. Ahí vamos a ir mostrando un poquito cómo son estos libros, pero lo primero que me gustaría preguntarte es 2023, 2024, tus primeras publicaciones de literatura infantil propiamente tal. ¿Cómo se da tu acercamiento a la literatura infantil? ¿Cómo llegas a la ilustración de literatura infantil? La ilustración en general siempre fue algo que me interesó mucho, no lo había explorado tanto en realidad durante el tiempo que estudié artes, por ejemplo, que estaba como vinculado a otras cosas. Y luego después siendo profe, trabajo como profesor de artes también. Ahí me comienzo a vincular más con la literatura, en general la literatura ilustrada. Por proyectos que hacíamos en el colegio tenía que buscar referentes de libros y empecé a consumir mucha literatura para jóvenes y niños. ¿Y llegaste así como intuitivamente o alguien te orientó en ese proceso? Fue como bien colaborativo, porque mi pareja también justo por esos años tomó un diplomado de fomento lector y que tenía un foco principal en la literatura infantil y los libros ilustrados. Y ella un poco me abre el mundo a conocer muchos libros, muchos autores. Y desde ahí, comienza todo esto como a conocer en realidad, ver muchos libros que me servía para mi trabajo como profesor. Uh-huh. Pero luego siempre tuve la inquietud de poder perfeccionarme, de poder tomar cursos que estén relacionados con la ilustración y que no había podido hacer porque en realidad desde Valdivia no habían cursos de especialización, claro. Todo era presencial. Y la pandemia
bueno, abrió un mundo. Un mundo bien importante respecto a eso, así que comencé tomando algunos cursos y desde ahí fui tomando como varias cosas, hasta llegar al diplomado de ilustración de la Universidad Católica, que bueno, desde ahí nace también un libro que es Desde Lejos, que fue mi proyecto final de de ese trayecto, ¿cierto?, de trabajo. Y bueno, y desde ahí un poco parte de mi interés, ¿no? Siempre tuve interés en la ilustración y veo en los libros también un espacio muy, muy interesante de trabajo. Que bueno, yo trabajo con infancias, también con jóvenes. Claro, tú eres profesor. Claro, veo que en los libros uno puede comunicar muchas cosas y vi también que el arte en general que tienen estos libros, que antes nunca lo había visto, ¿no? Como a partir de esta exploración me di cuenta que los libros infantiles tienen un tremendo mundo, ¿cierto? Un tremendo mensaje que entregan a través de sus imágenes. Y vi en ese espacio que había un tremendo potencial que podía aportar quizás, podía trabajar en eso y podía generar quizás algo interesante desde ahí. Uh-huh. Porque también veo en los libros también que el arte en general se vuelve un poco más democrático, por así decirlo, ¿no? Es como más accesible a niños a través de bibliotecas, por ejemplo. Los libros también viajan a distintos lugares, uno como que hace un producto, pero puede llegar a muchos lados sin que uno lo intencione. Claro. Entonces veo que se abre un mundo de público al que uno puede llegar. Uh-huh. Pero este libro es del 2024. Claro, ¿Sí? se lanza este año. Pero este es publicado primero, ¿no? Claro, que tienen todos tiempos distintos. Por ejemplo, este fue el primer libro publicado, pero fue el último que trabajé en sí. Ya, el último en el que trabajé. Ya. El de diplomado de ilustración lo hice el 2022. Uh-huh. Y bueno, quedó guardado un tiempo hasta que encontramos un espacio para publicarlo, que junto con la editorial lo postulamos al Fondo de Fomento a la Industria, uh-huh, donde fue seleccionado y ganó ese fondo para poder imprimirlo y distribuirlo. Uh-huh. Y el de, bueno, Latidos de mi nostalgia, que es un libro que hice junto a Paulina Jara, que ella me invita a participar de este proyecto, lo hice paralelamente al del diplomado. Ya. Estuve trabajando todo ese año 2022 también, lo finalicé el 2023 aprox. Y también estuvo un tiempo más o menos guardadito hasta que se manda a imprimir a finales del 2023 y en junio ya fue lanzado. Uh-huh. Ya, pero ahí, por ejemplo, ya tú haces un diplomado, te empiezas como... ¿cómo llega, por ejemplo, llegas a trabajar con Claudio Aguilera? ¿Cómo llega a generarse ese trabajo conjunto? ¿Cómo llega a generarse el trabajo con Paulina Jara? ¿Y cómo contactas a la editorial o cómo se genera ese contacto con la editorial para decir, oye, sí, ¿sabes qué? Vamos a postular este libro a un fondo... Porque, claro, ninguna editorial va a postular un libro que piense que no tiene... Claro. ¿Cómo llegas a esos círculos, digamos? No sé, se fueron dando las cosas en realidad. Yo no tenía mucho contacto en realidad con el mundo editorial. Y fui metiéndome a poco a través de los talleres que fui cursando. En uno de los talleres que tomé, también ahí conocí a Valeria, ella era parte de los profesores de un taller que hice, que ella se enfocaba en la parte de mostrarnos textos, hacernos ejercicios de lecturas de algunos cuentos, y a partir de eso ilustrábamos. Y bueno, a ella en ese instante le gustó mucho mi trabajo también. Entonces nos mantuvimos en contacto y siempre ella tuvo una muy buena disposición a que si yo tenía algún proyecto o algo en mente, que se lo podía mostrar. Me dijo, cuando tengas algo, si quieres me lo envías y lo podemos revisar. Y cuando terminé el proyecto del diplomado, me contacté con ella. Le dije que si le parecía interesante publicar el libro. Ella conoció el libro y quedó muy interesada en ese proyecto, pero bueno, en ese instante no entraba dentro del calendario editorial que ella tenía.
Yeah. Pero me invita en ese momento después a ser parte de El mismo cielo, que es el libro junto a Claudio Aguilera, claro. Y desde ahí comienza el trabajo de ese libro, que me abrió un mundo también. Claro. Sí, cuéntanos un poquito de ese proceso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el proceso de creación de coautoría, digamos? Porque es un libro que tiene 2 autores. Claro, sí, es un libro bien interesante para mí, por lo general, en particular, porque es un libro que está situado en los cielos del norte de Chile, paisaje que no era habitual para mí. Yo soy del sur, soy de Coyhaique, vivo en Valdivia, entonces el texto nos situaba en un ambiente del norte, ¿no? De San Pedro de Atacama, donde están las antenas de Alma, por ejemplo. Y dije, era un tremendo desafío, ¿no? Como poder plasmar a través de las imágenes esa inmensidad del cielo, los colores, la temperatura del paisaje y otros elementos que nos llevan al lugar. No lo conocía, entonces dije, tengo que ir. Para poder ilustrarlo tengo que ir antes de empezar a probar cosas. Claro. Entonces, eso me llevó a ir al lugar, conocer, estar una semana, unos días en realidad, donde conocí varios lugares, pude documentarme, pude buscar información, contactarme con algunas personas, tomar muchas fotografías, ver el cielo de noche, cómo se ve el cielo allá realmente. Y a partir desde ahí como que me lanzo a trabajar en la ilustración. Que ahí la editora como que media entre ella los la que va generando el diálogo entre Yo trabajé ¿no? con ella principalmente en todo el proceso del libro, y con Claudio nos conocimos al final. Personalmente, a eso me refiero. Y bueno, ella me dio mucha libertad también en el proceso de ilustración, de las propuestas que hice. Yo creo que tuvo mucha confianza en el trabajo que fui presentando y que conectaba muy bien con las palabras y los textos de Claudio. Eso para mí fue bien bonito porque un poco se ve esa confianza que tiene ella también con los autores que trabaja. Claro. ¿Y en el caso del trabajo con el libro de Paulina? ¿El diálogo cómo se da ahí? Claro, en ese fue distinto porque, bueno, Paulina me invita a ser parte del proyecto. Claro, yo tampoco conocía a Paulina, ella me contactó por Instagram, de ahí comenzamos a conversar y me cuenta que tiene la idea de hacer este libro que es como sobre sus memorias de infancia, ¿cierto? Sus recuerdos de niñez sobre el sur. Y a mí me hizo mucho sentido porque tenía en mi memoria también todos esos recuerdos, esas imágenes, y inmediatamente le dije que claro que quería participar en el libro. Claro. Y bueno, de ahí me pongo en contacto con la editorial, que es Ediciones Macay, que es una editorial de Puerto Varas. Y desde ahí surge, ¿no? De ahí empieza todo el proceso del libro, hacer bocetos y todo el trabajo que eso conlleva. Que también tuve mucha libertad en el proceso de ese libro, pero que yo siempre iba conversando con Paulina también. Un diálogo más directo. Le iba mostrando imágenes, ella me iba comentando. En realidad se iba como conociendo parte de lo que iba haciendo y se iba como encantando también un poco de cómo se iba armando el libro. Ya, acá colaboración y finalmente, porque una cosa es ilustrar y otra cosa es atreverse a escribir. Claro. Sí, son procesos distintos, ¿o no? ¿O son similares para ti? No, para mí era un desafío bastante grande porque nunca tuve un acercamiento tan grande con la escritura. Sí, con la narración quizás, ¿no? Con contar algo a través de imágenes. Yeah. Que un poco el libro tiene eso, ¿no? Es bien visual. Es un libro-álbum que va complementando textos e imágenes. Hay algunas partes que son solo imágenes, que son silentes, y que forman parte de la historia.
Y un poco eso buscaba también en el trabajo que hice, ¿no? Como que la historia se cuente desde ambos lenguajes y que no predomine uno sobre otro. Pero de todas maneras predomina, yo creo, quizás un poco más el visual, Sí, que es el lenguaje que manejo. Que tú manejas. Pero me aventuré a hacer algo propio. Bueno, está en el contexto del el diplomado de ilustración, que ahí podíamos hacer una propuesta desde algún texto libre de derecho, ¿cierto? Pero encontré mucho más desafiante y más interesante lanzarme al tiro en poder crear algo propio. Y desde ahí nace la idea de este libro, ¿no? Que busca mostrar una historia como distinta sobre la infancia, con una realidad que quizás, bueno, no todos los niños tienen, pero que tienen que enfrentar quizás un destino un poco más duro, quizás, a través del trabajo a una temprana edad. Y desde ahí surge el tema del trabajo infantil. Y es una historia que relata, ¿cierto? Y que es bien universal en realidad. Está citado y contextualizado en un ambiente sureño, ¿cierto? Como uno ve el libro y uno puede identificar visualmente quizás un paisaje patagónico, ¿cierto? Por las características que tienen los personajes o el ambiente, pero que se puede dar en cualquier parte del mundo. Claro. Oye, y una vez que se hacen los lanzamientos de libros, los libros empiezan a circular, ¿cómo ha sido la recepción de los libros? ¿Has tenido como posibilidad de saber qué pasa? Si llegan, no llegan, qué es lo que generan, si... Sí, hemos tenido un par de instancias con el mismo cielo, que tiene un poco más de rato en circulación, claro. Claro, me han llegado muchos comentarios respecto al libro y también hemos hecho algunas actividades en colegios. Con Claudio fuimos a un colegio en Viña y trabajamos con un curso para quintos básicos, para un nivel. Hicimos una presentación con ellos y también con un taller de astronomía que había en el colegio. Hicimos 2 actividades. Y fue muy bonito ver cómo ellos habían leído el libro, ¿cierto? Y tenían dudas, consultas sobre tanto del tema del libro, ¿cierto? Como de las estrellas, del cielo, de la astronomía en general, ¿cierto? Y de cómo estaban hechas las imágenes también, ¿no? Tenían muchas dudas de la parte técnica, cómo lo había dibujado. Porque claro, en términos como narrativos pueden surgir muchas preguntas, pero ¿cómo sabes qué pasa con la imagen, por ejemplo? Con lo que tú desarrollas específicamente. Claro, el libro, los niños pueden recibirlo de muchas maneras, ¿no? Pueden interpretarlo de muchas formas, pero a mí con lo que me quedo en realidad es cuando los niños van como que empatizan con los personajes, por ejemplo, le entienden su historia, entienden que quizás el personaje tiene un dolor, ¿no? Porque son dos personajes que sufren la pérdida de un familiar y por eso tienen un vínculo con el cielo. Y cómo ellos logran identificar eso en las imágenes, por los elementos que están ahí, ¿no? Y claro. Para mí eso es genial, porque ellos pueden ver cosas en lo que yo dibujé pensando en un público, ¿no? Y ver que eso llega y que ellos conectan con eso, para mí lo más gratificante, creo yo. Y luego del primer libro ya en circulación, ¿hay alguna transformación tuya? ¿Te transforma o no te transforma ver que hay libros tuyos circulando? ¿En qué sentido? En cualquier dimensión. Como creador, como no sé, espiritualmente, como sea. Pero ¿pasa algo distinto contigo? O sea, claro, hay como un antes y un después del hacer visible de tu obra, creo yo. Y no sé, a mí por lo general me ha abierto a conocer a otras personas, conocer a otros autores, poder como conectarme también con otros creadores. Eso es bueno, igual me parece bien interesante poder generar relaciones con otros y con otros agentes que también están en la misma... Como en el mismo ecosistema. Claro, ¿no? ¿Sí? Con las mismas ganas. Ajá. Y en ese sentido estamos en una región que es bien prolífica en términos de producción de
producción, ¿sí? De literatura infantil y también de movimiento, de fomento lector. ¿Eres parte de ese círculo? ¿No eres parte? ¿Dialogas con ese círculo? ¿No dialogas? ¿Tus nexos están más bien afuera? ¿Cómo se da eso? No sé cómo identificar si uno está dentro de un círculo o no, pero... O sea, pero ¿conoces a gente de acá, editoriales? Editoriales no, ilustradores, pero sí, claro, conozco a algunas personas, bueno, una ilustradora bien cercana, María José Roseló, con quien compartimos también, me invita a hacer un taller en Alta Watch, compartimos casa editorial también, por ejemplo, ahí hay un vínculo un poco más estrecho, pero obviamente uno conoce también a otras personas que están dentro del círculo de la lectura y del fomento a partir de los libros también, ¿no? Claro. Como, no era un círculo que conocía, pero que comienzo a conocer a partir de ahí, ¿no? Hay varios proyectos también, ¿no? Bien interesantes respecto a eso. Está, bueno, Calzas Largas, claro. Las revistas de, bueno, Verdad y Belleza. Ahí te empiezas a conectar. Gato Perro. Claro, o sea, ahí empieza a haber una conexión, ¿no? Uno comienza a conocer también a otros creadores, en realidad. Sí, claro. Bueno, Mónica Munizaga también, que ella me acompañó en una presentación de la Feria del Libro ahora acá de Valdivia. Me invita a participar y me acompaña también, ¿no? Ella fue parte de ese momento en donde ella presenta un poco la obra junto conmigo, se interioriza de los libros también y hace una lectura muy bonita también de ellos. Y pudimos hacer una conversación bien interesante ese día. Claro, ahí se empiezan a generar estas redes, ¿no? ¿Sí? Y lo que viene, ¿en qué estás ahora? Estoy Porque cerrando. claro, me imagino que es como abrir un portal, ¿o no? Claro, es como entrar en una dimensión en que ya no, o sea, ya te metiste en el mundo de la ilustración de libros y no es que hayas hecho un libro, ya tienes 3 y sigue, y obviamente, ¿no? Quiero continuar. Es un espacio que me gusta mucho trabajar, ¿no? Es como, encuentro yo que en los libros encuentro un espacio en el que puedo conectar bien con un público, que puedo transmitir a través de las imágenes muchas cosas, entonces es algo que quiero continuar haciendo, aparte de mi pega de profe. Claro. ¿Y tus alumnos saben que tienes estos libros, no? Sea así, algunos sí, obvio. Tengo un taller de ilustración en el colegio también, ahí, bueno, les he mostrado parte de mis libros, hicimos una presentación también con algunos chicos con el mismo cielo. Yeah. Pero es algo que ande como contando en realidad. Intento separar un poco sí. esos mundos. Pero obviamente que se mezclan, se van cruzando. Y bueno, vienen varias cosas en realidad. Hay algunos proyectos en carpeta. Hay un proyecto que estoy terminando ahora. Está en proceso de como finalizar todo ya, hacer revisiones y para que vaya a imprenta, que es un libro con editorial Velero de Santiago. ¿Ya? Y bueno, hay otros proyectos que también me han invitado, así que ahí vamos a ver cómo salen. En realidad no creo que no voy a hablar de ellos porque para no matar ahí claro. ¿Y esos son en colaboración? Sí, ¿Ya? Son todos colaboraciones. ¿Y qué prefieres? ¿Trabajar en colaboración o trabajar solo? No sé, en realidad me gustan ambas formas. Trabajar en colaboración es muy enriquecedor, creo yo, porque puedes juntar distintas miradas sobre un tema en especial. Puedes como interactuar también en función de eso. Así que me parece súper interesante de trabajar junto a otro. Y trabajar de manera individual también es muy cómodo porque tienes el espacio y la libertad de ir creando una narración a partir de... Y probar mucho también, ¿no? Como buscar distintas alternativas y guiar un camino propio. Pero ambas modalidades son inmensamente valiosas, sí, claro. Claro. Y tú, las técnicas, cuéntanos un poquito como de tu proceso, del proceso, las técnicas que usas, cómo es el proceso, ese tiempo de creación, ¿cómo es? Bueno, son procesos igual, no son tan rápidos, creo yo, son procesos en el que uno tiene que
me ha tocado investigar, me ha tocado documentarme sobre el tema. Por ejemplo, en el mismo cielo, obviamente a partir del texto uno entiende muchas cosas, pero también hay muchos elementos que eran como incógnitas para mí, ¿no? Como sobre la cultura andina, por ejemplo, que tuve que empezar a investigar sobre eso, la cosmovisión del cielo de esos pueblos, las estéticas, etcétera. Entonces hay todo un proceso que hay que trabajar antes de meterse a dibujar, creo yo. Claro. Y eso hace que también el libro tenga quizás ese valor agregado, creo, que es bonito en todos los procesos, en realidad. Y respecto a técnicas, a mí me acomoda mucho trabajar con técnicas análogas. Se mezclan un poco con lo digital, pues como en el montaje, por ejemplo. Sí, María José creo que decía eso, que ella usaba como lo digital para el montaje, pero que en realidad prefería... Claro. Sí, y bueno, yo igual trabajo mucho con grafito, con lápices de colores, acuarelas. En algunos elementos igual le ocupo un poco de collage, pero de manera bien sutil, como que no se nota tanto el collage, pero ocupo materialidades de papeles, por ejemplo, y que están dibujadas encima. Entonces se mezcla con el dibujo y con los colores. Eso principalmente son como las técnicas que más manejo. Y se mezclan con lo digital, ¿no? Como análogo digital. Por ejemplo, el mismo cielo, todos los dibujos originales no tienen el cielo. Solamente el suelo, por ejemplo, los elementos que están como en tierra, más los personajes, y los cielos los trabajé en otros papeles donde probé con acuarela, hice distintos colores que luego en digital fui uniendo las capas y haciendo... pero igualmente lo hiciste en análogo, digamos. Claro, lo digital me permite unir y fusionar quizás de una manera más armónica. Más armónica, sí. Claro. Claro. Porque además con las acuarelas es muy sensible también el tema de la humedad del papel, etcétera. Entonces necesitaba tiempos distintos para ambas cosas, en que los fondos estaban con acuarela y los elementos principales están con lápiz. Entonces, por un cuidado más que nada técnico, decidí hacerlo de esa forma, para ir probando distintas posibilidades también de distintos colores. Claro. ¿Y cuáles son los principales desafíos a los que te has enfrentado en el mundo de la literatura infantil? Ya sea en la dimensión de creación, en general. ¿Cuáles tú crees que son esos desafíos? ¿Dificultades? ¿Te refieres como que...? Sí, no. O claro, como... No sé si dificultades propiamente tal, pero... no sé, para algunos el desafío, el tiempo, por ejemplo, es un desafío. Tener que responder a ciertos tiempos cuando estás, por ejemplo, trabajando con una casa editorial que requiere que en un determinado tiempo tú tengas un producto, y responder a esos tiempos puede ser un desafío, por ejemplo, que en algunos casos lo es. Estaba pensando justamente en el tiempo porque, bueno, comparto el trabajo como ilustrador también con mi trabajo de profesor, entonces que me ocupa gran parte del día. Entonces, el trabajo que desarrollo como ilustrador está en las tardes, por ejemplo, los fines de semana, y de repente el tiempo se hace corto, se hace demasiado poco, porque hay distintos procesos que hay que ir trabajando y de repente uno se toma un poquito más de tiempo en investigar, o de repente hay técnicas que son un poco más lentas, más de un trabajo un poco más minucioso. Pausado, claro. Y eso hace que quizás el tiempo sea uno de los elementos más complicados al momento de trabajar. Pero de todas maneras, en los proyectos que he hecho, he tenido mucho apoyo respecto a eso, me han dado el tiempo necesario para poder trabajarla. Y eso para mí es muy importante, porque que te den el tiempo para realizar un trabajo acabado, con la calidad que uno quiere entregar, es primordial, creo yo. Claro, además que hay una valoración de tu trabajo como tal, más allá del producto, del trabajo que tú puedes realizar, ¿no? Claro, y eso se ve quizás en el producto en sí, ¿no? Como el cariño que hay puesto en el libro, de poder pensar el libro de otras maneras. Por ejemplo, en este libro, El mismo cielo,
es un libro que tiene 2 portadas, por ejemplo. Entonces, eso, si podemos mostrar claro. Eso, que claro, tiene como 2 lados. Claro, ¿no? tiene 2 lados, son 2 historias. Son 2 historias que se juntan en el centro del libro. Entonces, claro, llevar a cabo un libro como con estas características, tienes que tener un poco de tiempo para pensar en el formato también. ¿Y el formato lo piensas tú, o lo piensa la editorial, o lo piensa el escritor? ¿Quién pensó el formato acá? En conjunto, creo, había, no me acuerdo bien en el orden, pero Valeria tenía esa intención de que las historias se junten de alguna manera en el libro. Creo haberle comentado después como que sería bonito hacer una doble página al medio. Hicimos una prueba primero como de una historia más secuencial, como por hacer un primer acercamiento. Y claro, y Claudio al verlo dice como, intentemos que esto se una al medio como lo habíamos pensado inicialmente. Y luego hicimos otras maquetas y hice esta prueba de esta doble página en el centro, ¿cierto? En el que se encuentran ambos personajes, ¿cierto? Es una página desplegable donde están ambos personajes. Claro. Y que puede uno leerlo, ¿cierto? Y transformar el libro como de verlo de distintas formas, ¿no? Verlo de manera horizontal, que uno puede ver la Vía Láctea, ¿cierto? Con todas las constelaciones, que este libro nos muestra constelaciones modernas, pero también constelaciones oscuras, se llaman, que son las constelaciones que veían los pueblos andinos, que identificaban animales y otros elementos, ¿cierto? Pero también, al hacerlo, yo dije, sería súper rico que cuando me imaginaba a un niño que está leyendo esto junto con sus padres, por ejemplo, o su profesor, jugar con el libro. ¿Cómo lo veo? Lo veo desde un lado, lo puedo dar vuelta, lo puedo levantar, ¿cierto? Y esto se transforma como en una casita, claro, en el que si uno lo mira desde aquí, ¿cierto? Uno puede ver y transitar, ¿cierto? El cielo de una manera más pequeñita, pero era como replicar un poco esa experiencia que tuve cuando yo fui al norte, que la vista se me iba como de un lado a otro. Intentar hacerlo en el libro en una escala pequeña y que además enfrentar a estos 2 personajes. Entonces yo creo que esos elementos son súper ricos de poder trabajar con el tiempo, ¿no? Como tener el tiempo de poder probar. Claro. Y buscar elementos que sean como innovadores también en la producción de los libros. Claro. Y lo que se viene es más o menos en la misma línea, ¿no? Literatura infantil, sí. Sí, pero el libro que estoy terminando ahora está como ambientado un poco en el paisaje valdiviano igual. Entonces nos muestra un poco el tránsito, el viaje de una niña, ¿cierto? Que se interna como en el bosque y llega al mar. Muy bien. Bueno, se vienen las fiestas, qué mejor que regalar un libro, ¿no? Qué bonito recibir un libro. Sí, qué bonito recibir un libro, más de un autor local. Después puede ahí contactarlo y pedirle la firma, el autógrafo, ¿no? Invitarlo, ¿cierto?, a buscar estos libros de editorial Claraboya y Macay. Macay, sí. Los libros, bueno, están disponibles en la página de Claraboya, pero también están distribuidos en todas las librerías a lo largo de Chile. Me imagino tienen distribuidoras que los llevan, los he visto acá en Valdivia, en casi todas las librerías. Bueno, están las librerías como más cadenas, ¿cierto? Pero también las librerías locales como Gato Cauye, ¿cierto? Laguna Azul, que tienen estos libros. Disponible. Una pregunta súper grosera. ¿Y deja o no deja plata? O sea, todo trabajo involucra, pero obviamente nadie se hace millonario haciendo libros. O sea, es una retribución a tu trabajo. Pero la mayor satisfacción es poder crear, creo yo, ¿no? Más allá de lo monetario. El poder aportar, en este caso, a través de los libros a las infancias, creo que es el pago más grande, creo yo. La satisfacción más, claro. ¿Y qué aporta tu trabajo a la infancia? Creo que, no sé en realidad cómo... ¿Qué crees tú que aporta? Yo creo que aporta una visión como un poco más local, ¿cierto? Un poco más patrimonial. Mis libros, por lo general, y las cosas y los proyectos en los que me he involucrado, nos muestran una realidad como un poco más del sur, por ejemplo,
elementos un poco patrimoniales, de la naturaleza. Son como sellos que a mí me gusta que estén en los proyectos en los que participo. Y obviamente me imagino que también el hecho de presentarnos a través de imágenes, esto genera un sello que ojalá que a los lectores, a los niños les guste, obviamente, y les llame la atención. Uh-huh. Yo creo que sin duda que sí. Vamos a ir cerrando ya. Tú, antes de finalizar, ¿cierto? ¿Cuáles son tus referentes? O cuando tú has empezado como a estudiar el mundo de la literatura infantil, ¿qué autores o qué libros te han, en términos coloquiales, volado la cabeza o tú has dicho, wow, este trabajo es increíble? Hay muchos autores, muchos ilustradores y autores que generan un trabajo increíble. Yo cuando empecé a buscar referencias, libros cuando estaba en estos proyectos con el colegio, ¿cierto? Conocí muchos autores, pero personalmente me gusta mucho el trabajo, por ejemplo, de Jorge González, que es un ilustrador argentino que está más enfocado en narrativa gráfica, que a través de sus imágenes como cinematográfico casi todo el trabajo que realiza es muy, muy bonito y muy pictórico también. Bueno, Chao-Tan, un gran exponente, ¿cierto? Y que nos muestra en sus libros también muchos elementos como emotivos, simbólicos, sí. Como una carga visual bien potente. Y bueno, así muchos también, ¿no? De Chile, profesores que tuve en el diplomado, increíbles, ¿cierto? Grandes maestros. Leonor Pérez, para mí, una gran profesora y una gran ilustradora. Tiene proyectos muy bonitos. Maneja una estética muy, muy bonita también. Alejandra Costa, que también fue parte de los profesores, grandes libros tiene también. Entonces, creo que todas esas cosas que uno va como conociendo forman parte de las referencias que tiene. Y bueno, y el mundo del arte también, ¿no? Es un gran referente para mi trabajo, creo, ¿no? La fotografía, el cine, como que todo va influyendo un poco en cómo va contando una historia. Que creo que se ve un poco también desde lejos, ¿no? Que tiene una construcción visual no solo de doble página, sino que tiene viñetas también, claro, tiene elementos que juegan un poco con el lenguaje de la narrativa gráfica. Sí, que por ejemplo ahí, ¿no? Que tenemos estas como... ¿Y algún libro que tú recomendarías de literatura infantil? Que te haya como marcado mientras lo piensas. Le recordamos a la gente que se está desarrollando a partir de hoy, si no me equivoco, Aguacero Comics en Dreams. En el Casino Dreams. En el Casino Dreams. Sí. Es la 10ª versión, así que invitadísimos todos a ser parte de la 10ª versión de Aguacero Comics. Ahí pasa de todo y es una instancia muy rica también para el mundo de la literatura también, ¿no? Sí, el cómics, literatura, novela gráfica, manga, todo lo que tiene que ver con la creación visual vinculada como al libro, ¿no? Claro, un gran festival también, ¿no? Lleva mucho tiempo acá en Valdivia. Sí, es un hito, ¿no? Un hito cultural ya dentro de la región. Sí, yo creo que varios esperaban igual que se hiciera Aguacero este año. Sí, sí. Chuta, bueno, y respecto a la pregunta, difícil escoger un libro en realidad, hay tantos libros bonitos, pero me estaba acordando, por ejemplo, de El Árbol Rojo, de Chao-Tan, que para mí cuando lo leí fue como, wow, un trabajo increíble. Sí. Bueno, Emigrantes, bueno, todos los trabajos de él son bien potentes. Potentes, sí. Sí, esa es como la palabra, ¿no? Potente. Tienen, sí, lo que tú decías, una carga ahí, una carga narrativa en la imagen que es muy, muy potente. No me acuerdo si El Árbol Rojo es silente, pero Migrantes sí, ¿no? Migrantes sí, no, El Árbol Rojo. Completamente silente. No, El Árbol Rojo parece que no. Sí. No. Bueno, Alexis, todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento. ¿Ya? ¿Estás preparado? Así es. Escucha con atención. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna.
Alexis Segovia Holguín, ¿juras hacer lo posible porque tus ilustraciones y tus trabajos y creaciones sean esa luz de luna que iluminan a los niños y niñas de nuestra región? Sí, juro. Excelente. Haremos lo posible. Eso, haremos lo posible. Oye, agradecerte por aceptar esta invitación, dejarte también abierto el espacio, en la medida que sigamos, ¿cierto?, el próximo año, pero dejarte abierto el espacio, ¿no?, de Gota de Lluvia, y invitar, ¿cierto?, a que quienes nos escuchan y nos ven a buscar la literatura de Alexis Segovia, desearte mucho éxito en los proyectos venideros. Y nada, esperamos encontrarnos el próximo año, 2025, en un nuevo ciclo de Gota de Lluvia. Agradecer, por supuesto, este espacio, agradecer a quienes están detrás, haciendo posible que esto salga al aire, ¿cierto? Nico, Alejandro, muchas gracias. Gracias al espacio de radio, de la Radio Watch, y gracias a quienes nos siguen y nos ven. Esperamos que siga siendo posible mostrar lo que se hace en el mundo de la literatura infantil y juvenil a través de este espacio Gota de Lluvia. Súper, muchas gracias a ti por la invitación. Yo muy, muy contento de poder venir a conversar contigo, mostrar un poco del trabajo que fue lanzado este año, y un tremendo aporte, ¿no?, a poder a la difusión de los autores. Así que te agradezco mucho la invitación. Eso. Y nada, mucho éxito y nos encontramos entonces en un próximo Gota de Lluvia. Chau, chau. Chao. Hemos presentado Gota de Lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile.